Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al canal de la Bibliada y la Lectoidea, quizás en un nuevo formato, pero bueno, aún seguimos experimentando cómo poner el trípode de la cámara y todas estas cosas que la verdad son muy nuevas para mí. Este va a ser el primer video sobre una reseña literaria. En este video voy a reseñarles una novela del escritor noruego Knut Hamsun. Esta novela se titula Hambre y el autor es un autor noruego que fue galardonado con el premio Nobel en 1920. Eh, para esta reseña de esta novela, en la cual naturalmente van a haber algunos spoilers, voy a basarme en esta edición de las obras completas de Knut Hamsun, editado por Plaza Janés. Esta es una edición muy bonita, la cual está forrada en plena piel y que tiene papel Biblia, la cual es, bueno, lo hace una edición ya, por así decirlo, descatalogada y de lujo, y que realmente es muy difícil de encontrar. Esta edición de las obras completas de Knut Hamsun es de 3 tomos. Yo aquí les estoy mostrando el tomo 1, que es donde se incluye la novela Hambre, y que bueno, junto al segundo tomo son los que yo poseo en mi biblioteca. Como dato quizás un poco anecdótico o adicional al video, es que este volumen, bueno, lo conozco desde muy chico por haber estado en la biblioteca familiar, en la biblioteca de mi abuelo, y que me acuerdo que en un inicio, pues como a todos, los libros son más enemigos que aliados, y cuando son aliados es porque los vamos a usar para acomodar o hacer un set de juegos, etcétera, etcétera, y los podemos meter debajo de algo y que ayuden a construir algo. Ya después pues fue un aliado más bien no para construir escenarios de juegos como tal, sino quizás escenarios un poco más imaginarios, literarios, complejos, y que me ha acompañado bastante este libro pues a lo largo de mi vida. Así que le tengo bastante cariño, y quizás sea una de las ventajas de algunas personas que nosotros nacimos un poco con todo este ambiente literario en la misma casa. Así que pues vamos a comenzar. Knut Hamsun es el autor de esta novela, de la novela Hambre, y nace un 4 de agosto de 1859 en la pequeña granja de Gamostredet, en Noruega. Va a nacer en una familia de campesinos muy precaria. Va a tener 7 hermanos, así que Knut Hamsun desde sus inicios va a conocer lo que es la vida campesina, la vida rural. Va a conocer también las vicitudes económicas, y por ende es que toda su obra va a estar impregnada de todo este ambiente rural nórdico y de todo este tipo de personas que, por así decirlo, se dedica al campo y que de una u otra forma vive en una situación de miseria, y que lucha todos los días por salir adelante y por tener lo mínimo en sus vidas. Knut Hamsun va a crecer, como ya lo dije, en la pobreza, y desde adolescente, pues por el mismo hecho de estar en un ambiente rural, va a tener ciertas características físicas, que es lo que se describe del autor. Esto no se habla mucho en internet, está aquí en el libro como introducción a sus obras completas. Knut Hamsun era un hombre bastante recio, bastante fuerte. Claro, había crecido en un ambiente rural y estaba acostumbrado a realizar una serie de oficios, una serie de actividades que quizás hoy en día la gente ya no acostumbra a hacer. Y este vigor físico, esta condición física es la que le permitiría precisamente dedicarse a a una serie de oficios, a una diversidad de trabajos para irse ganando la vida. Knut Hamsun es una de las historias quizás de los autores de las pocas historias quizás de autores que termina en un final, por así decirlo, feliz, realizado. Les adelanto aquí una foto de Knut Hamsun ya viejo con su nieto, y es que Knut Hamsun realmente la vivió, por lo que se entiende, muy duras en los inicios de su vida, en su juventud. Incluso en sus inicios literarios también padeció bastante miseria, por así decirlo,
Y finalmente, después de haber alcanzado el éxito con sus obras literarias, después de haber trabajado en diversos oficios y haberse enfocado finalmente a la literatura y haber tenido el talento y también la fortuna de haber sobresalido en este ámbito tan difícil, pudo alcanzar el éxito, hasta cierto punto una holgura económica, la fama mundial, la fama en Europa y pues realmente formar una bella familia como aquí lo vemos. Son de esas historias felices contadas con las dos palmas de la mano quizás de la literatura. Hay muy pocas historias así, generalmente todas son muy trágicas, como la que conté en una serie de videos de John Keats. Así que Knut Hamsun va a recibir en 1920 el Premio Nobel de Literatura. Thomas Mann, el escritor alemán también galardonado con este premio, dirá que Knut Hamsun es quizás de los escritores que más merecía este reconocimiento. Y aquí cabe aclarar algo. Mucha gente suele decir que la serie de galardonados de los premios Nobel está llena de autores nórdicos y que es natural, puesto que la Academia Sueca es nórdica, etcétera, etcétera, y que lo hacen más que nada por una situación geográfica, un apego geográfico, etcétera. Bueno, aquí hay que decir algo. Knut Hamsun es de esos autores nórdicos que quizás se salen de esa denominación de la gente, y estoy de acuerdo con Thomas Mann, es uno de los autores que indudablemente le cayó como anillo al dedo al Nobel. Es decir, Knut Hamsun es de esos autores que hace más grande la historia del premio Nobel, porque en efecto es un escritor de calidad inigualable, de calidad literaria indiscutible, y que hasta la fecha sigue influyendo bastante y sigue siendo leído y reeditado. ¿Qué más sobra decir de este personaje? Claro, Knut Hamsun es también de los escritores más polémicos que hay en la literatura, y es que su obra y su figura se ha visto muy mermada y muy mancillada por esta predilección hacia el nazismo. Knut Hamsun compartía las ideas del nazismo e incluso le hizo llegar su novela del premio Nobel a Joseph Goebbels, el vocero del nazismo, la mano derecha de Hitler, y lo hizo con el objetivo de tener una audiencia con Hitler para que Hitler ayudara a liberar o permitiera la liberación de todos los cautivos noruegos. Se cuentan las anécdotas, incluso también del mismo Hamsun, que este suceso le enfureció bastante al Führer, a Hitler, y que, vaya, pues terminó, por así decirlo, por mermar la amistad que había entre Hitler y Knut Hamsun, el escritor, por así decirlo, noruego, universal, de moda en ese entonces. Knut Hamsun tenía mucha influencia política y cultural en su sociedad y en Europa, pero no más que Hitler. Y claro, eso lo marcó mucho su figura y su obra, y hasta la fecha, pues, por muchos, quizás, personas que no saben escindir tanto la ideología del autor con su obra, pues Knut Hamsun termina siendo relegado y no leído, y termina siendo condenado injustamente, cuando tenemos una obra literaria de grandísima calidad en él. Eh, ¿Qué más queda que decir de Knut Hamsun? Ha influido a numerosos escritores, sobre todo contemporáneos de este siglo XXI. Influyó bastante en Kafka. Se dice que Kafka lo tomó como referencia para crear esta serie de narrativas, por así decirlo, donde el hombre se ve en una miseria atosigante, en una miseria opresora, y no encuentra cómo salir de su realidad, no encuentra cómo afrontarla. Así que Kafka fue uno de los influenciados, al parecer, por Knut Hamsun, por esa popularidad enorme que tuvo Knut Hamsun en su mediana edad. Y también, por supuesto, los escritores norteamericanos, estos norteamericanos del beat, como es Charles Bukowski y John Fante, reconocen en Hamsun una indiscutible maestría y una indiscutible influencia literaria en ellos. Sobre todo John Fante. De hecho, Bukowski no lo he leído, si les soy honesto, con todo respeto, no me interesa leer a Bukowski, pero John Fante lo he leído, y se puede decir que John Fante es
con todo respeto a sus admiradores, es una reescritura, es un intento de reescritura de toda la obra de Knut Hamsun. Es decir, John Fante todo el tiempo escribe con Knut Hamsun en la cabeza, en la idea, y eso es su modelo a seguir todo el tiempo. Así que quizás Knut Hamsun fue mucho más reivindicado por este tipo de escritores norteamericanos, más que en el mundo hispano. En el mundo hispano su influencia sí es rastreable, pero en una medida hasta cierto punto discreta. En el mundo anglosajón no, en el mundo anglosajón, insisto, Bukowski, Fante, incluso Allen Ginsberg. Claro, si nos vamos al mundo a Europa, Kafka, Ernest Hemingway, por ejemplo, el escritor norteamericano, volviendo a los norteamericanos, también ha dicho que es uno de sus grandes maestros, que le enseñó a escribir. Claro, para Ernest Hemingway todos fueron maestros, todos lo enseñaban a escribir, incluso Pío Baroja, que tengo aquí, bueno, no se alcanza a ver mucho, si muevo la mano, aquí sus obras completas de Pío Baroja. En fin, Knut Hamsun ha sido una figura sumamente fecunda, literaria, sumamente influyente, y que afortunadamente todavía se sigue leyendo y editando. Y bueno, esto es lo que hay que decir del autor. Ahora empecemos con Hambre. Bueno, Hambre es una historia, es una novela corta que está escrita en primera persona, que está desarrollada con un estilo narrativo del monólogo interior, por así decirlo, ese tipo de monólogo que quizás llevó a la máxima expresión el Stephen Dedalus, el retrato del artista adolescente de James Joyce, pero que Knut Hamsun se pulió de una manera sobresaliente, por así decirlo, excepcional, porque si bien es cierto, la literatura nórdica y la literatura también rusa, si la incluimos, suele ejercer mucho este tipo de diálogo. Se me viene a la mente ahorita Nitoshka Nesvanovna de Fyodor Dostoyevsky, donde es una obra maestra del monólogo y de la obra escrita en primera persona. Si bien lo ejercieron mucho los rusos, los escritores nórdicos también, algunos de sus contemporáneos de Hamsun, Knut Hamsun va a llevarlo a unos términos más universales como Joyce, es decir, no es nada más, incluso más que Joyce, me permito decirlo. Joyce es el monólogo y dice Stephen Dedalus simplemente, era yo, Dublín y el mundo, ¿no? Algo así dice Stephen Dedalus, es decir, para Stephen Dedalus el mundo era inmediato en Dublín, toda la universalidad la podía encontrar y podía acceder fácilmente ahí en Dublín. Bueno, aquí es algo similar lo que hace Knut Hamsun con su personaje de Hambre, pero lo interioriza más, lo lleva a unos términos más conscientes y más reflexivos, ese término de la universalidad. El personaje va a reflexionar sobre su realidad, sobre sus condiciones, sobre su situación actual y todo lo que vive, pero también lo va a extrapolar a una situación un poco más universal, va a pensar un poco más allá, va a concientizarlo más allá de su simple realidad, y todos los personajes de Hamsun son así. El de Hambre quizás sea incluso el que menos, pero en la narrativa de Hamsun está muy presente esto, el monólogo interior, pero asumido a unas consecuencias o a una conciencia, mejor dicho, más universal, no solamente a la inmediatez de la realidad más próxima. En el caso de Hambre tenemos a un protagonista varón que está a una mediana edad, por así decirlo, rozando los 30 años, y que vive en una precariedad económica enorme, o sea, vive en la miseria. Aquí quizás podamos rastrear aspectos autobiográficos de Knut Hamsun en esta novela. Podemos identificar quizás al Hamsun de su primera etapa, al Hamsun precisamente joven que escribía Hambre por allá de 1888. La novela se publicaría en 1890, si mal no me parece. Entonces tenemos un protagonista que vive en la miseria porque se dedica a escribir, ha decidido la literatura, la historia de siempre, y la historia también de Knut Hamsun. Se dedica a la literatura, padece hambre, no tiene los recursos económicos para salir adelante, y va a vivir una serie de vicisitudes a lo largo de toda la novela.
La primera vicisitud y en la que se desenvuelve todo, pero que no es la única, adelanto, es el hambre física. El protagonista va a experimentar un hambre física de principio a fin. Ahora bien, para quizás los más jóvenes, ustedes dirán, bueno, el hambre todos lo hemos vivido. No, mentira, en absoluto. No todos lo hemos vivido, e incluso me incluyo, yo no he vivido el hambre. Uno cuando tiene hambre y está en una situación, por así decirlo, cómoda, no precisamente siendo un millonario, pero cuando uno está en una situación cómoda, uno tiene hambre, va a la nevera, come algo, simplemente sale y busca comida y listo. La paga y punto. O le pide a su madre o le pide a su padre que le cocinen, a su abuela, a quien sea, y acaba el hambre. Aquí no. El protagonista realmente vive el hambre. Esa hambre que es desesperante, frustrante, de decir no tengo que comer en absoluto, no tengo nada que comer y no tengo tampoco dinero, entonces tengo que salir a buscar el pan de cada día, pero a la vez el hambre me impide hacerlo. El hambre, aquí viene a un punto muy importante, me empieza a desquiciar, me empieza a afectar la psique. Y es que toda la historia de hambre transcurre en un estado alterado de la psique. Y un estado alterado de la psique producido por el hambre física, porque el protagonista no come alimentos. Si nos vamos a términos científicos, una persona que no come, pues va a empezar a experimentar trastornos psiquiátricos, psicológicos, mentales, porque el cerebro está conformado por una gran cantidad de ácidos grasos. Para todos los que dicen que las grasas son malas, no. El cerebro está conformado por una gran cantidad de ácidos grasos y el hecho de no comer, pues precisamente comienza a alterar la fisiología del cerebro humano. Entonces, toda la narrativa, toda la historia transcurre en un estado alterado de la psique, de la conciencia. El autor en ningún momento está lúcido, en ningún momento está cuerdo. Contrario a lo de Cervantes, que por ejemplo el Quijote es un cuerdo que se hace pasar por loco, aquí en efecto encontramos a un loco pura sangre, a un desquiciado pura sangre. Está loco desde el inicio, está ya mal desde el inicio, y es precisamente por eso, porque no ha comido, porque sufre hambre física y producido de la miseria económica en la que vive. Entonces, ese protagonista va a intentar ganarse la vida escribiendo artículos literarios, reseñas literarias para periódicos, y lo va a hacer con mala suerte, es decir, no va a correr con mucha fortuna. Desafortunadamente, los pagos, como siempre se ha creído y siempre se ha visto y siempre ha sido así en el mundo literario, llegan tarde, no llegan cuando deben de ser, y el protagonista se está muriendo de hambre mientras, ¿no? El protagonista va a experimentar la zozobra y la angustia de tener que escribir algo, de tener que pensar algo, de tener que ingeniarse algo, pero que el cerebro no le dé porque precisamente no tiene azúcar en el cuerpo. O sea, se está muriendo de hambre, se está literalmente muriendo de hambre el protagonista. Hambre es el mejor título de esta novela. Y es que quizás no logremos comprenderla tanto, pero si no hemos vivido el hambre como tal, pero la manera magistral en la que Knut Hamsun describe cómo este protagonista vive todo el hambre, nos da una idea aproximada bastante certera quizás de lo que es el hambre. El propio Knut Hamsun seguramente la vivió. Entonces, este protagonista va a querer escribir, va a intentar vender sus artículos entregándolos a periódicos, a diarios locales, pero algunos les van a rechazar, los dueños de los periódicos, los encargados le van a decir que mejore, que lo mejore, que mejor cambie los temas, que lo haga más novedoso, etc. Es decir, le van a exigir mucho a un cerebro, a una persona que está famélica, a una persona que está hambrienta, entonces la va a sufrir. Y para el colmo, el protagonista va a pasar noches en vela, es decir, sueño y hambre. Va a pasar noches en vela intentando ver qué escribir, intentando descifrar nuevos temas, intentando ser creativo, imaginativo. Obviamente que lo va a lograr muy a medias, si acaso por alguna inspiración que le llegue. Pero desde aquí lo decimos, el protagonista también
vive la soledad, o sea, el protagonista en todo momento está solo. Eh, Muchos de ustedes quizás, algunos no sepan lo que es la soledad, y aquí hago énfasis en la soledad porque esta novela no la incluí precisamente en el video de las novelas de aprendizaje, o no creo que sea una novela de aprendizaje, porque esta novela es posterior, es decir, esta novela se puede leer a cualquier edad, adelanto, o sea, a cualquier edad se va a disfrutar igual, pero si se lee antes de haber vivido ciertas cosas, si se lee como novela de aprendizaje, no va a aportar mucho, y es porque exige una interpretación más amplia, por así decirlo, y porque a diferencia de la novela de aprendizaje, donde te indica que ciertas decisiones de los protagonistas o de los personajes los llevaron a tales circunstancias, a tales vivencias, aquí no, aquí no se notan esas decisiones, es decir, la novela no fluye por las decisiones que va tomando el protagonista. Esta es una novela de consecuencias. Esta inicia con las consecuencias. Las decisiones las podemos intuir, las decisiones que llevaron al protagonista al hambre las podemos intuir. En primero, que el protagonista decide ser escritor y no sabe hacer nada más, entonces con eso solamente quiere ganarse la vida. En efecto, quizás no sea posible del todo, más cuando no se tiene un gran talento. El protagonista de esta novela no es un escritor genial, no es talentoso, es más, no es Knut Hamsun, es un escritorcillo más, por así decirlo. Así que eso también permite empatizar inmediatamente con el protagonista, porque es un ser común y corriente, un terrenal más como nosotros. Así que uno empatiza rápidamente con él. Las consecuencias ya las está viviendo. Esta es una serie de consecuencias. A cada esquina, a cada paso que da en la vida, a cada vuelta del callejón, a cada cruce, el protagonista está viviendo las consecuencias de decisiones pasadas que no dice la novela, pero que se intuyen. La primera y la más importante, el haber sido escritor. Entonces, sí, el haber sido escritor. Entonces, es por eso que vivirá toda esa zozobra. Esa novela no es del aprendizaje, insisto, eso es una novela posterior. Una vez que se ha leído la novela del aprendizaje, que se entiende cómo las decisiones pueden afectar la vida de nosotros y la vida de los demás, bueno, entonces ya viene Hambre en un Hamsun, que es la novela de las consecuencias, por así decirlo, la novela del día a día, donde ya no te da la vida tanta oportunidad de aprender, te exige actuar porque ya eres independiente, el protagonista es independiente, no depende de nadie, no es Guillermo Meister de Goethe, que sí es cierto, sale de viaje y eso, pero es un chico aristócrata que tiene una fortuna en sus espaldas, como el propio Goethe también la tuvo. No es Frédéric Moreau, el estudiante que se va apoyado por su familia a estudiar a Francia. No es Karl, el protagonista de América, de Franz Kafka, que llega a América porque sus papás le quisieron evitar un bochorno producto de haber embarazado a una sirvienta. No, en absoluto. Knut Hamsun, el protagonista de Hambre, no es un Hamsun, perdónenme, el protagonista de Hambre ya es un personaje independiente, ya no es un personaje de la novela del aprendizaje. Entonces, por lo tanto, también está solo, depende de él mismo y va a vivir las consecuencias de sus previas acciones. Esta novela, por ende, es idónea en una edad ya a partir de los 25 años en adelante. A partir de esa edad en la que la gente, los seres humanos empiezan a vivir más, empiezan a ganarse la vida, empiezan a trabajar, es cuando se comprende más esta bellísima obra. Continuando con la trama de Hambre, este protagonista va a intentar ganarse la vida con artículos periodísticos y claro, aquí viene otra cuestión, tiene que salir al mundo a ganarse la vida, es decir, no es alguien que pueda estar en su casa tranquilamente esperando a que le llegue el medicamento, la comida y pueda estar viviendo tranquilamente o disfrutando sus achaques, por así decirlo, viviéndolos en cuerpo y alma, sus achaques. No, tiene que salir al mundo. Y el salir al mundo le va a permitir vivir más cosas. Es decir, la vida no para.
Tú cuando sales al mundo a vivir, y aunque estés pobre, estés famélico, tengas una enfermedad, automáticamente cuando uno se pone la chaqueta o el sombrero y se sale al mundo a vivir, comienza a correr la vida no te espera, la vida sigue su curso ininterrumpido con todas las demás personas. Hoy da risa mucho que dice la gente muy cómodamente, sobre todo los más jóvenes, dicen no voy a salir, no quiero vivir. Claro, porque están en la situación cómoda que gozan ahorita, y no tanto por sus decisiones, sino por las decisiones de sus padres. Dejen cuando empiecen a decidir, cuando empiecen a reflexionar sobre quién votan y quién eligen, a ver si es cierto que se dan ese lujo de decir no quiero vivir al mundo, no quiero salir al mundo, quiero ser un misántropo, quiero ser un aislado, no convivo con mi sociedad, no confluyo con ellos, no me siento partícipe de ellos, a ver si es cierto que sobreviven y tienen para comer, ¿no? Bueno, cuando la gente sale realmente a vivir es cuando la vida comienza. Entonces, cuando la gente atraviesa la puerta de su casa y sale al mundo es cuando la vida comienza, no dentro de sus casas, no en las bibliotecas, en absoluto. Así que cuando este personaje sale, la vida lo empieza también a tosigar, lo empieza a envolver, y va a querer, ya no va a tener solamente hambre física, también va a venir las hambres naturales propias de un joven, de un hombre de unos 30 años aproximadamente, que es el hambre emocional, el hambre intelectual y el hambre intelectual quizás. El hambre emocional, ¿por qué? Porque el protagonista, a pesar de que no está cuerdo, tiene instintos, es un ser humano, es un hombre joven. Con esto me refiero a que va a querer ser amado, va a querer quizás ser correspondido en la medida que sea posible para un miserable, por así decirlo. ¿Quién quiere amar o quién se enamora de un miserable? Desafortunadamente casi nadie, y menos un hombre. A una mujer todavía miserable como es la Sonia de Crimen y Castigo, la musa de Raskolnikov, la novela de Dostoyevsky. Bueno, quizás a Sonia se le puede sacar de ahí, de la prostitución, se le puede llevar a la casa y criarla y etcétera, y que sea la mujer de alguien, ¿no? Eso es algo que enseña también Dostoyevsky, muy interesante. No dejamos da a entender que para la vida también de un hombre varón es muy difícil estar solo. Quizás todas estas ideologías nuevas que han surgido en internet deban de revalorar o reconsiderar leer esta novela, a ver si sacan algo de ello para nutrir su ideología, que bastante hueca está. Pero bueno, es un hombre solo y va a tener esta hambre emocional, esta necesidad emocional, y en el transcurso de la vida de buscarse alimento también va a buscar esa necesidad, satisfacer esa hambre emocional natural del ser humano, a su medida, claro, a sus capacidades y con su locura, con su entendimiento raquítico, lo va a tratar de solucionar. Porque claro, cuando uno no está sano, cuando uno no está bien en la cabeza, bueno, el ser humano por instinto, por supervivencia va a intentar llenar esos huecos, esos vacíos, esas necesidades, configuraciones mentales extrañas o a la medida de las posibilidades de cada quien. Un hombre millonario, quizás si está solo, va a querer aspirar a una modelo de élite. Un hombre de clase baja, si está solo, va a querer aspirar quizás a una obrera como él. Entonces, claro, tiene un sentido común, ¿no? En el caso de este personaje sí tiene un sentido común, no es que sea un genio en absoluto como Hamsun, pero tiene bastante sentido común, y de hecho en esta travesía de buscar alimento, de todas las vicitudes, se va a enamorar el personaje y se va a enamorar, da a entender la trama de una prostituta, de una mujer que se dedica a estos trabajos. Y claro, la novela da a entender que incluso llega a haber un encuentro cercano, un encuentro íntimo entre esta mujer y el protagonista de Hambre, lo cual le llega a caer llega a caer de maravilla al protagonista con todo y el hambre que tiene, pero ya no se sabe, o bueno, se intuye, mejor dicho, que puede ser una figuración del protagonista, es decir, y ya está tan alterada su psique que se imagina cosas. Él incluso se llega a percatar o intuye que llega a ser correspondido porque esta mujer le sonríe. Claro, la amabilidad no es símbolo o signo de correspondencia en el amor en absoluto, así que
Él quizás confunda amabilidad de esta mujer que, aunque está en situación precaria, no está en las mismas situaciones que él. Va a sentir esa pena, esa zozobra de decir que muchos quizás ustedes han experimentado, muchos dicen eso, es que no estoy listo, no me siento listo, ¿qué pasa en el momento? ¿Qué pasará cuando me encuentre esa persona y me encuentre mal, no lista? Bueno, es lo que habla este personaje también, está sucio, hay que hablarlo, está sucio, es un hombre, no tiene nada para vivir, está miserable y se va a desnudar para hacer este tipo de actos. Obviamente que le entra la inseguridad, la autoestima está por los suelos, por no decirlo en la miseria, en las cloacas, esa autoestima. Le va a dar pena desnudarse, le va a dar pena saber a qué huele con esta mujer y la mujer lo va a identificar. De hecho, en una escena bastante cautivadora en la oscuridad, con una luz tenue de aceite que viene apenas de la calle, o sea, una atmósfera muy rica de estas novelas de finales de 1800 y que la mujer va a identificar todo esto y curiosamente no va a sentir desagrado, al contrario va a sentir quizás un poco de pena, un poco de pena, un poco de miseria, un poco de lástima por este personaje y este personaje va a intuir que eso es amor. No, en absoluto, no, el que se compadezcan de ti no es amor. Entonces, eh, eso es una de las cuestiones quizás más ricas de esta novela, uno de los pasajes más ricos de esta novela y que también da mucho que enseñar, ¿no? Eh, Sobre todo en el aspecto sentimental. Va a buscar este personaje el amor y también va a vivir una serie de vicitudes, va incluso a tener este dilema de la moral sobre si robar o si no robar, sobre si robar a alguien más pobre que tú, que no tiene nada que perder ni nada que ganar, o robarle a alguien que tiene más que tú, que puede ser poco lo que le puedes robar. El protagonista va a llegar a la desesperación de robar porque no tiene dinero, no logra escribir los artículos a la velocidad o a la demanda que le exigen porque no ha comido, o sea, no tiene azúcar en el cerebro y pues se dedica, quiere que ahora ve la vida delictiva como una opción dentro de su psique ya desquiciada y raquítica. Yo creo que si esta novela se adaptara hoy en día al cine, el director tendría que ir haciendo este tipo de movimientos de cámaras donde todo se ve borroso y todo se ve desde a ras del suelo y se va moviendo todo mal, caóticamente, convulsamente, porque así inicia el hilo de principio a fin de esta novela, es así, es convulsa, o sea, no hay un momento de lucidez, no hay un momento de sanidad mental, por así decirlo. El protagonista de inicio a fin está mal de la cabeza, no está bien de sus sentidos, porque no ha comido, porque es el hambre física, así de sencillo. Ustedes no coman una semana y ya no pueden, no comen un día y no pueden, a ver, coman un mes, pues veamos. Pero bueno, es literatura, también es ficción, ¿no? Igual ya una persona que no ha comido a esas alturas, yo creo que se muere. Pero bueno, el protagonista sigue viviendo y todavía hasta tiene deseos carnales, ¿no? Y es cierto, quizás, el instinto del hombre es muy grande, el instinto de los seres humanos es muy grande. Podrás sentir hambre, pero no dejas de ser humano. Y también se intuye que esta persona tuvo un pasado en el que quizás no todo fue tan oscuro, no todo fue tan miserable, y por lo tanto tiene una breve intuición de lo que le tocaría en teoría si estuviera bien, que sería el amor, buscar el amor naturalmente a esa edad, es parte natural de esa etapa de la vida y de la vida en general. Así que dentro de todo esto busca ese acompañamiento y también tiene hambre intelectual. ¿Por qué? Porque él tiene como pasión la literatura, es cierto, el protagonista decidió renunciar incluso a comer por la literatura, como en su momento quizás lo llegó a hacer Hamsun, pero el problema es que no tiene para pensar, o sea, no, insisto, no tiene para pensar porque el cerebro no le da, porque no come. Entonces, hambre intelectual la tiene, quisiera innovar, quisiera ser un escritor disruptivo, alguien, un articulista innovador, pero no lo logra, o sea, no puede hacerlo y tiene hambre intelectual de saber más, de leer más, no puede, apenas si está despierto, apenas si las energías, lo poco que ingiere, por así decirlo, con lo poco que sobrevive, le alcanza para estar despierto. Incluso si mal no recuerdo, en esta escena del encuentro con la mujer,
se cae dormido, creo que pierde la noción del conocimiento porque ya no le alcanza la energía para estar atento en esa tensión tan grande física y emocional. Entonces, insisto, él lo ve como algo maravilloso, quizás es cierto, cuando la gente vive en un estado de miseria, incluso también emocional, y se le dan migajas, pues cualquier cosa es grandiosa, ¿no? Este suceso le consuela un poco en la vida, cabe aclarar, y vaya, quien se identifique con esto, pues se va a identificar con esto. Por eso, insisto, es una novela muy de una etapa en la que quizás la gente sale a vivir, a ganarse la vida, pero no le va como le tendría que ir, o no le va como espera irle, ¿no? O sea, no le va como ellos esperaban. El protagonista, por ejemplo, también hay una parte en la novela muy buena que también da a reflexionar mucho sobre la capacidad intelectual del protagonista más allá del instinto, y que es lamentable, que es un golpe durísimo, porque la novela, insisto, es bella quizás porque podemos identificarnos un poco con el protagonista, porque quizás todos hemos sentido esa hambre, quizás esa necesidad, ya sea de emociones, de ideas, de querer explotar el mundo, de querer controlar las cosas, de querer sobresalir en un ámbito, como también hemos experimentado en muy escasa medida el hambre. Espero que no hayan pasado ustedes por situaciones tan difíciles, pero bueno, en mi caso realmente no he experimentado el hambre, no la conozco más que por la novela de Hamsun, ni modo, pero todos hemos experimentado esta serie de necesidades, por así decirlo, esta serie de hambres, tener hambre de algo, de lograr algo. Entonces creo que esta situación se hace más patente a una edad joven, por así decirlo, pero joven ya adultez, una adultez joven, después de este ciclo de aprendizaje que se sale al mundo. La gente suele tener hambruna o hambre de muchas cosas, quisiera tener una casa, quisiera tener un auto, quisiera tener una pareja, quisiera tener mil cosas, y rara vez se les da porque precisamente apenas inician el camino de la vida, en el camino de la vida donde ya se empiezan a recibir las consecuencias de esta, no el aprendizaje. Ya es cuando se empieza a recibir ahora sí las consecuencias plenas de vivir, los golpes, por así decirlo, como dirían, duros de la vida. Y bueno, hay un pasaje entonces en la novela donde el protagonista tiene demasiada hambre y va a un restaurante y dice, tengo el dinero, logra conseguir un dinero, necesito comer. Se le antoja en los escaparates del restaurante un filete de carne, lo ve y dice, yo quiero eso, lo pide, el mesero no se la cree, como usted tiene dinero, sí, yo también lo voy a pagar, démelo. Claro, aquí te da a entender que el protagonista también es un inexperto en todo, y inexperto también en su propia hambre. ¿Por qué? Porque cualquier persona que haya vivido hambre en serio, y que no ha comido, sabe bien que no puede comerse o embutirse un filete a la primera. Y él lo hace, él pide un filete de carne, un corte de carne grande a la primera con verduras y demás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo empieza a comer, lo empieza a disfrutar quizás los primeros bocados como si nunca hubiera comido en la vida. O sea, el primer bocado quizás es una entrada al paraíso, del paraíso, y es una satisfacción enorme el probar un bocado de nuevo, pero conforme comienza a comer tan desesperadamente, lo empieza a vomitar el bistec. Es que claro, ustedes dejen de comer, insisto, una semana y de la nada embútense un bistec, una comida pesada y rápido, y coman rápido, y claro, su organismo no está acostumbrado, es puro metabolismo, es decir, no está acostumbrado en un tiempo a comer, le dan eso, lo considera prácticamente ajeno, lo considera prácticamente ajeno al organismo en ese instante de que no ha comido, y lo vomita, lo desecha. Entonces es lamentable leer en la novela cómo después de tanto esfuerzo de que consigue dinero, come todo el bistec, lo vomita ahí mismo en el restaurante, o sea, con un dolor de estómago impresionante. Si no tenía nada en el estómago, termina con peor, porque vomitó lo poco que ya traía y el bistec ni siquiera lo alimenta. Esta escena es dolorosa, la verdad, es una de las escenas dolorosas, una de las escenas lamentables, penosas de la novela, quiero decir. Es un spoiler, es cierto, pero
vaya a leerla es mejor a que yo se las cuente, la verdad. Así que se les recomiendo que la lean, porque esta escena tiene mucho significado, es decir, sobre todo en las decisiones. Uno puede decir ahorita está muy cómodo, uno puede decir está en un confort, pero uno nunca sabe si las decisiones pueden llevarlo a un estado así. Eh, es una novela, insisto, de consecuencias, donde las consecuencias son palpables todo el tiempo y donde ya no hay mucho que decidir más que recomponer la vida de un jalón. Y es cierto, el protagonista lo va a vivir, lo va a saber, lo va a intuir, por así decirlo, dentro de todo su razonamiento raquítico, porque ¿qué más queda? O sea, si ya estás viviendo así, si no hay vuelta atrás, si estás viviendo en una ciudad donde estás atorado, por así decirlo, no hay trabajo, no sabes de qué vivir, y sigues en la misma situación, ¿qué es lo que le queda al protagonista? Bueno, por fortuna la novela cierra en un cierre muy bello, en un final, hay que decirlo, muy bello, en un cierre muy esperanzador. ¿Por qué? Porque el protagonista encuentra a un conocido, creo que es pescador, una cosa así, el cual le da una oportunidad al final de la novela de huir de ahí simplemente. Le dice, tú no tienes nada que perder aquí, ya no tienes nada que hacer aquí, porque simplemente no me acompañas y nos vamos y te ofrezco un trabajo, aunque sea mediano, no sé, un oficio, pero de algo ya vives. Y es en efecto, así cierra la novela en un final bastante esperanzador, después de una serie de sucesos bastante lamentables, penosos, después de andar vagando todo el tiempo por las calles, desquiciado, con la psique revuelta, con la necesidad del hambre espiritual, emocional, intelectual, con ganas quizás de no estar tan solo, con ganas quizás de que alguien le dé un bocado y no encontrar absolutamente a nadie, con ganas de encontrar el amor y encontrar quizás la pena de una servidora sexual. Bueno, después de haber encontrado todas estas vicisitudes en la vida, el protagonista cierra con una nueva esperanza, se abre un nuevo mundo, surge una nueva esperanza, por así decirlo, de renacer, de iniciar desde cero, y el protagonista sin duda la toma y se va. Y se va. Ese es el cierre de la novela. En mi opinión, bellísimo, bellísimo. Pero claro, no hay nada como que ustedes la lean. Así que esto sería todo, por así decirlo, de la novela, una reseña de la novela Hambre de Knut Hamsun, una novela que ha influido a muchos escritores, insisto, sobre todo norteamericanos, que me parece que se ha vuelto a reeditar, sobre todo en la editorial de bolsillo. Yo en mi caso, bueno, me basé en esta edición de las obras completas de Knut Hamsun y que de verdad espero que lean, que se interesen por ella, porque es una grandísima novela en la que poco se habla también por estos terrenos de YouTube. Así que, pues sin más, espero que hayan disfrutado del canal. Si tienen algún comentario, alguna sugerencia o queja, no duden en dejarla en los comentarios. También si gustan suscribirse, adelante. Y bueno, eso es todo por hoy, así que nos estamos viendo.